Gente, hoy vine a soltar facturas por todos lados y decir por qué la animación del anime One Piece es una severenda pedazo de... ¿se imaginan? Le tiraba desde un principio por la cara y sin argumentos. No, papá, aquí venimos a argumentar. Ahora en serio, este es un tema que he visto desde hace unos meses y que quería comentar por cosas que he visto recientemente por redes sociales, ya que me parece un tema interesante de debatir y que veo que tiene opiniones muy divididas de tanto gente que piensa que sí está exagerada la animación de One Piece como gente que piensa que no es así. Por cierto, si quieren pueden unirse a mi canal de Discord y seguirme en Twitter, los links están en la descripción del video y en el perfil del canal. Ahora sí, vamos con lo que vinieron a ver. Así que voy a hablar sobre si la nueva animación de One Piece es exagerada. Comenzaré hablando sobre por qué la gente dice esto. Este tipo de críticas sobre la nueva animación de One Piece las llevo viendo desde hace casi un año, y al menos en mi caso empecé a verlas desde el capítulo en el que Gar hizo el Galaxy Impact. Desde ese momento fue la primera vez que vi críticas respecto a la animación de One Piece, pero tampoco eran tantas así como lo son últimamente, y como no había tanto revuelo pues me daba un poco igual y no le paré mucho. Pero últimamente he empezado a ver un montón de gente por Twitter hablando sobre este tema y pues quería comentarlo. Este video lo hice porque vi un tweet donde una persona decía que una escena de One Piece estaba sobreanimada, que en este caso se refería a una escena de la pelea que tuvieron Luffy y Kizaru en el último capítulo en Egghead. En ese tweet habían un montón de opiniones divididas, la gente que decía que no tenían razón, que la animación era increíble, que ya quisiera Dragon Ball tener una animación de ese nivel y tal, y también había gente dándole la razón al tipo que ponía el tweet diciendo y que no, que esta gente que le gusta este tipo de animación son los fans de Jujutsu Kaisen, tal, y estos se pusieron a llorar porque les dijeron sus verdades. En resumen, se pusieron a pelear como unos mongólicos, tanto los que estaban a favor y en contra de la animación, porque ni daban argumentos, sino que decían ridiculeces de niños pequeños. Incluso vi un carajo decir, atentos a este triple, que One Piece le copió la animación a Jujutsu Kaisen y que incluso hasta las fechas coincidían. O sea, hijo mío, tú me estás diciendo que One Piece le copió la animación a Jujutsu. Yo es que de pan y todo ya lo he visto todo en esta vida, Cada vez veo más estupideces por internet y cuando pienso que no pueden sorprenderme más, lo logran. Cada huevón sale con una estupidez nueva. Es que de verdad, es increíble. Pero dejando de lado eso, todo ese pocote de gente mongólica que única y exclusivamente está insultando, ya sea a favor o en contra de la animación de One Piece, hubo gente coherente o mínimamente pensante que dijo cosas interesantes y que verdaderamente sí aportan sobre este debate. La gente que le gustaba la animación decía que les parecía increíble que los de Toei sean capaces de llevar una animación a este nivel semanalmente, o que este es el tipo de animación que merece One Piece desde hace años. La gente que no estaba a favor decía que la animación es buena, pero que había momentos en los que sí se notaba bastante exagerada, porque ocurrían como demasiadas acciones o no se entendía nada de la pelea, porque ocurrían demasiadas cosas al mismo tiempo y esto no quedaba bien. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos lados tiene razón? Pues de eso voy a hablar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre si es cierto que la animación de One Piece es exagerada. Miren, antes de decir si pienso que está exagerado o no la animación de One Piece, voy a decir algo. Prefiero 1000 veces más esta animación de One Piece en la actualidad que la animación que tenía antes. Bueno, si es que podemos catalogar lo que tenía antes One Piece como animación, más bien yo diría aberración visual, porque era horrible. Tú veías un capítulo de Dressrosa en su momento y provocaba tirarse de un paracaídas desde el Empire State y no abrirlo. Hasta eso era más placentero que ver un capítulo del anime de One Piece. El anime One Piece en su momento tenía demasiados errores, demasiadas cosas malas, que de panito era una cosa digna de estudio. Que incluso hasta hice un video hablando sobre eso porque de verdad era demasiado nefasto. Pero esto ya no es así que me alegra bastante que la animación de One Piece a partir de Wano haya mejorado mucho. Una vez dicho esto, ¿la animación de One Piece es exagerada o no? Pues, al menos en mi opinión, diría que sí y no. En este sentido estoy en un punto medio. Voy a comenzar hablando en contra de la animación de One Piece. La verdad es que pienso que hay algunos momentos en los que sí exageran con ciertos ataques y los hacen ver como mejores de los que son, pero sin necesidad alguna. Es como que se siente muy forzado eso, porque no está mal darle más epicidad a un ataque o algunos golpes o patadas, pero hay momentos donde sí se siente que no cuadra para nada y lo hicieron mucho más épico de lo que verdaderamente es, muy forzadamente. Otro problema que noto que tiene la animación de One Piece, que al igual que la anterior es en el tema de las peleas, es que hay momentos donde, como dice, no se entiende un carrizo de lo que pasa, porque meten un montón de planos y cosas ahí que hacen que uno no entienda qué ocurra y se pierda al momento de ver una pelea y verdaderamente no se disfruta.
Además, otra cosa, en el último capítulo que salió durante la pelea de Luffy contra Kizaru, hubo un momento donde metieron un montón de luces en pantalla y en serio, esa lluvia de luces hacía que se viera muy saturado todo y que destacaran más las luces que la propia pelea en sí, que eso tampoco queda bien y por más vistoso que pueda parecer hoy, miren, hay un montón de luces, honestamente no se disfruta eso. Ahora, a favor de la animación, sí pienso que la gente está siendo bastante exagerada con el tema de que la animación de One Piece, valga la redundancia, está siendo exagerada. Tampoco es que Sanji va a cocinar y meten una escena súper épica de Sanji cocinando, haciendo que se vea todo muy exagerado. No, ese tipo de animación o de movimientos frenéticos que meten, los hacen al momento en el que ocurren las peleas para darle más epicidad, pero no es que sea algo constante. Otra cosa que quiero comentar es que me gusta bastante la paleta de colores que tiene actualmente el anime de One Piece, porque me parece que queda muy bien con el arco de Egghead. Le viene como anillo al dedo. Todo el mundo se ve demasiado colorido y la verdad es que yo siento, al menos como espectador, que estoy metido en el arco. Me siento como sumergido dentro de este. Muy bien en ese sentido. También la animación, como comenté antes, ha mejorado bastante y honestamente prefiero que la animación sea exagerada a que no quede bien en algunos momentos específicos y tal, que tener la pedazo de basura que teníamos en su momento con One Piece, que bueno, era un desastre constantemente. Que incluso yo dejé de ver el anime One Piece por la pésima animación y porque alargaban los capítulos de una manera exagerada. A partir de eso, hubo un momento donde no resistí más y me pasé al manga y honestamente fue la mejor decisión que pude tomar. Entonces, en resumen, la animación de One Piece sí tiene sus errores en ciertos momentos, pero tampoco me parece una cosa súper alarmante a nivel general y tal, que diga no, todo el rato no. En ciertos momentos específicos sí está exagerada, pero no me parece algo así, tampoco tan alarmante. Pero, eso sí, hay una cosa que sí me parece bastante alarmante sobre el anime de One Piece, que veo que nadie la está mencionando, y voy a hablar sobre ella en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre el verdadero problema del anime de One Piece. Todo el mundo peleándose por la animación de One Piece, que si es exagerada, que si está bien, que si esto, que lo otro, que si tu mamá es un travesti, y no veo a nadie hablando de este problema que me parece algo verdaderamente preocupante. ¿Por qué Carrizo Chopper es tan cogible? Digo, los efectos de sonido. Esto de pan y todo es indefendible. No sé si solamente haya ocurrido en este capítulo, en los anteriores también, pero los efectos de sonido son demasiado exagerados. Mientras veía la pelea de Kizaru contra Luffy, sentí un nivel de fundimiento mental por los efectos de sonido por dos motivos. El primero, porque había momentos donde de pan y todo no daba. No es posible que metieran efectos de sonido en cualquier momento. Un poco más y metían uno cuando Luffy estaba respirando, pero de verdad es una cosa demasiado vasta. Lo segundo, los efectos de sonido estaban demasiado altos. Me explotaban el tímpano. Había momentos que estaban al mismo nivel que las voces de los personajes, y esto es un error brutal porque hace que sea difícil entender lo que dicen los personajes. De no ser por los subtítulos, había momentos donde no hubiese entendido nada o me hubiese costado. Ojo, con los efectos de sonido no me estoy refiriendo a la música, sino a los efectos cuando hacían técnicas o golpes y todo ese tipo de cosas. Mientras veía el capítulo, hubo un momento en el que Luffy estaba peleando contra Kizaru y este estaba esquivando los ataques de los clones de Kizaru y todos sus ataques de luz, y luego empezó a meter un montón de golpes por todos lados y yo sentía que estaba jugando uno de esos típicos juegos de naves que tienen que destruir cosas que aparecen en los arcades por los sonidos que hacían. De hecho, justo entré a Twitter después de empezar a escribir esta parte y me encontré con lo siguiente: un animador afirmando que el trabajo de sonido de One Piece es poco profesional y pidiendo que despidan a todos los miembros de ese equipo. A ver, lo último de despedir a todo el equipo me parece bastante exagerado y tampoco creo que sea la solución, pero en la primera parte de su mensaje decidió soltar los factores. Me puse a leer los comentarios de este post y todos decían que tenía razón con lo de los sonidos porque de verdad son insoportables, y de hecho justo me encontré un comentario que dijo lo mismo que yo sobre el tema de lo de las luces y tal y los sonidos. Para que vean que yo no estoy loco, gente. Me parece muy loco cómo la gente está tan cegada, tanto para bien como para mal, con el tema de la animación, que ignoran el tema del sonido cuando también es algo bastante importante. Porque recordemos que el anime es un medio audiovisual. Hay que tener en cuenta las dos cosas, tanto la animación como el sonido, y no puede ser que le pongan mucho empeño a la animación, que como dije antes lo agradezco, pero que dejen a un lado los efectos de sonido y metan cualquier cosa. Hay que saber usar los efectos de sonido, y en el caso del anime de One Piece, honestamente por lo que veo no lo saben usar. Y esto por parte de un estudio como Toei Animation preocupa. No sé si será solamente los últimos capítulos o desde cuándo ocurre esto, pero Toei deja mucho que desear en este aspecto, y aunque la animación sea muy buena, eso no compensa que el sonido sea insoportable
insoportable para los espectadores. El anime de One Piece es el verdadero intercambio equivalente. Te da una animación espectacular a cambio de que te den ganas de escuchar a dos ballenas fornicando antes que escuchar la pelea de Luffy contra Kizaru. Como dije antes, me alegra que el anime de One Piece esté bien animado. No sé en cuanto a ritmo o cómo vayan los capítulos, pero al menos a nivel visual ya no siento que estoy viendo un anime animado por mi primo de 5 años. Entonces, en ese sentido al menos se agradece. Pero, por favor, que arreglen los efectos de sonido lo antes posible, porque se supone que la gente quiere ver un capítulo de One Piece y en lugar de eso parece que están viendo una película de Star Wars. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.